Camino hacia la verdad. Estudios bíblicos. Buscando la verdad, a la luz de la palabra de Dios, la historia y la arqueología. Cruz Varela. Al escribir este estudio bíblico, estoy consciente que mi forma de ver y entender los temas bíblicos difiere del mundo teológico y religioso. Cada vez que escribo algún comentario o estudio bíblico, lo hago con el propósito de aclarar algunos temas que para muchos es confuso y contradictorio. Pero cuando aprendemos a contextualizar la palabra de Dios y a entender las alegorías y figuras literarias de los apóstoles, y sobre todo entender que la Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego pero siguiendo y presentando una cultura semítica, pues los escritores sagrados son israelitas. Siempre se ha creído y se ha enseñado por muchos religiosos. La verdad que he escuchado a muchos religiosos yo diciendo que Dios abolió la ley. O sea que nuestro Señor Jesucristo abolió la ley. Por claro, ellos le llaman Dios a nuestro Señor Jesucristo. Y es algo, hermanos, que en cierta medida está correcto. Pero en cierta medida no. Porque ellos creen que Jesucristo es el único Dios verdadero. Y ahí sí está mala cosa. Pero el decir de ellos es que la ley está abolida, que nuestro Señor Jesucristo vino y abolió la ley, la quitó. Entonces como Jesucristo quitó la ley, ellos vienen y hacen lo que les da la gana. Y meten mandamientos ellos, inventan, le dan su interpretación a la ley que ya está abolida. Y vienen y comienzan a aplicar artículos de la ley para que la iglesia las guarde. Ellos están en contra de la ley, pero al mismo tiempo traducen o interpretan ciertos artículos de la ley como es el diezmo, las primicias, las ofrendas. Ellos interpretan esos asuntos de la ley. El sacerdocio. Dicen que ellos son sacerdotes. Y como son sacerdotes tienen derecho a cobrar el diezmo. Tienen derecho a ciertas cosas. Entonces tienen una contradicción. Ahora, y utilizan algunos textos bíblicos. Por ejemplo, uno que encontramos en Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14, sobre todo el verso 14, que dice, Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. Entonces ellos dicen de que Jesucristo clavó la ley en la cruz. O sea, es algo que no tiene sentido. La verdad, cuando yo estudio la palabra de Dios, como estudiante serio de la palabra de Dios, me doy cuenta que es algo que ellos dicen que no tiene ningún sentido. Pero que ellos de alguna manera le han hallado sentido y van explicando eso a sus vidas y a la vida de las personas que lo siguen. Pero bueno, esto hay que analizarlo, no tomarlo a la carrera. En Colosenses capítulo 2, verso 1 al 15, voy a leerlo y luego vamos a analizar los versos 13, 14, para que veamos cuál es esa acta de decreto que fue quitada. Si hay una acta de decreto que fue quitada, pero hay que aprender a analizar ahí lo que está diciendo el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 2, verso 1 al 15, dice, quiero pues que sepáis cuán grande conflicto tengo por vosotros, por los de la Odisea y por todos los que nunca me han visto personalmente, para que unidos en amor sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre, de entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie os engañe con falsos argumentos persuasivos. Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Vuelvo a leer el verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en él, firmemente arraigados y sobreedificados en él, y confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres,
conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Fuisteis sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados juntamente con él, por medio de la fe en el poder de Dios, que lo levantó de entre los muertos. Mientras vosotros estabais muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida, juntamente con él perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por su decreto nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. También despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Cuando nosotros leemos Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14, podemos darnos cuenta de mucha información muy importante. Dice: mientras vosotros estabais muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos. El verso 14 dice: él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. Hay que distinguir dos cosas muy importantes ahí. Vosotros y nosotros. No es lo mismo. Vosotros y nosotros. Mientras vosotros estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión. Aquí el apóstol Pablo, siendo israelita y circuncidado al 8º día, como él mismo lo dice, le está escribiendo a un grupo de gentiles, los colosenses, que nunca estuvieron circuncidados. Y lo dice bien claro en el verso 13: mientras vosotros estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos. Y en el verso 14 dice: él anuló el acta que había contra nosotros, o sea, contra los israelitas. Hay que distinguir ahí algo muy importante. Los gentiles nunca estuvieron bajo ninguna ley, ni bajo ningún pacto. Los que estaban bajo pacto son los israelitas, y como señal de ese pacto se establece un sabbat. Y dijo Dios: este será señal de pacto entre Dios y los hijos de Israel, hablando del sabbat. Ahora el apóstol Pablo le está escribiendo a los colosenses y les está diciendo que ellos los colosenses, mientras vosotros, dice, estaban muertos en los delitos y la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos. Y luego pasa a decir: él anuló el acta que había contra nosotros, o sea, contra los israelitas. Los israelitas, hermanos, por haber cometido pecado de idolatría, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y es que había un acta en la ley muy especial y muy estricta. Y de esa acta es que está hablando el apóstol Pablo. Cuando nosotros leemos, hermanos, en Deuteronomio capítulo 5, el Señor habla contra la idolatría. Y dice, y voy a leerlo para ver lo que dice aquí, mejor, voy a leerlo. Dice: yo soy Jehová tu Dios. Así lo dice el texto aquí, así lo traducen aquí. La palabra sería Jehová, si lo vamos a tomar así como que fuera el nombre verdadero de Dios. Cosa que todavía estamos investigando, hasta llegar a un momento concreto donde digamos: sí, esto es lo correcto. La palabra Jehová no se lee J, sino que Ye. Yo soy Jehová tu Dios, o Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Entonces, cuando nos encontramos a veces nosotros con la palabra Jehová, preferimos decir el Eterno. Yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Dice: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni le rendirás culto, porque yo soy el eterno tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos. Ahí está el detalle, la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. La nación de Israel, hermanos, cometió pecados de idolatría. Y había un acta de decretos. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. De un acta de decretos que había contra ellos, contra los israelitas, no contra los gentiles. Contra los israelitas, un acta de decretos, pero no en sí era toda la ley. Porque la ley son un montón de requisitos. Pero había un acta de decreto que llevaba maldición. Ahora, vamos a ver cuál es esa acta de decreto que había contra los israelitas. Y era un acta de decreto que lleva maldición. Es muy estricta. Es muy estricta. Deuteronomio capítulo 27, versos 9 al 26. Dice, luego Moisés y los sacerdotes levitas hablaron a todo Israel diciendo, oh Israel, guarda silencio y escucha. Hoy has venido a ser pueblo del Eterno tu Dios. Escucharás pues la voz del Eterno, la voz del Eterno tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus leyes que yo te mando hoy. Aquel día Moisés mandó al pueblo diciendo, después de haber cruzado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán en el monte Ebal, para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Los levitas hablarán y dirán a todo hombre de Israel en alta voz. Maldito el hombre que haga una imagen tallada o una imagen de fundición, obra de mano de escultor, lo cual es abominación al Eterno. Y la guarda en culto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que trate con desprecio a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que cambie de lugar los linderos de su prójimo, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que haga errar al ciego en el camino, y el pueblo dirá amén. Maldito el que pervierte el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque descubre el manto de su padre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que tenga cópula con cualquier animal, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que hiera de muerte a su prójimo en secreto, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que acepte soborno para matar a un inocente, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que no cumpla las palabras de esta ley poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. Entonces, como podemos ver en la lectura de Deuteronomio capítulo 27, versos 9 al 26, había un acta de decreto bajo maldición. La nación de Israel siempre violentó ese acta de decreto. Practicaban idolatría, practicaban injusticias, a tal grado que cuando el Mesías llegó, hermanos, en el primer siglo, se dio cuenta de todo lo que practicaban. Pagaban diezmo, pero se olvidaban de otras cosas. Y les dice el Señor, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Ellos habían olvidado la fe, la justicia y la misericordia.
Se habían olvidado de eso, pagaban el diezmo, diezmaban la menta y el eneldo, porque el diezmo era agrícola, no era monetario. Eso nunca existió. Ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Pero se habían olvidado de cosas muy importantes de la ley, la fe, la misericordia. Entonces el Mesías les reclamó por eso. Habían adulterado la ley a tal grado de meter mandamientos de hombre. Por eso dice, este pueblo de labios me honra, pues su corazón está lejos de mí. Imagínense. Entonces habían, hermano, introducido en los mandamientos del Señor doctrinas de hombre. O mandamientos de hombre. En la doctrina de Dios habían introducido mandamientos de hombre. Entonces la nación de Israel violentó decretos establecidos en esa acta ahí, que estaban bajo maldición. Por ejemplo, la idolatría. Por esa causa fueron llevados cautivos a Babilonia. Cuando se llegó el tiempo de cumplir el cautiverio, que eran 70 años, Daniel recibe una visión. Estando él meditando sobre la profecía de Jeremías, que decía allí, que declaraba que la nación de Israel iba a estar 70 años en cautiverio, él, tratando de entender esa profecía, hizo una oración a Dios, pidiendo perdón por el pecado del pueblo de Israel. Y en eso tuvo la visión. Y un ángel se le aparece y le dice, 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Cosa que el Mesías vino a cumplir una parte en su primera venida, lo demás lo va a cumplir cuando él regrese a la tierra. Eso les va a costar a muchos entenderlo, principalmente los que estuvieron en el sistema y siguen todavía con el sistema, porque salieron del sistema, pero el sistema no ha salido de sus corazones, están sujetos al sistema. Cuando digo el sistema me refiero al sistema religioso y apóstata. El acta de decretos de la que se refiere el apóstol Pablo es esta, que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 27, verso 9 al 26. Habían pervertido tanto la ley, hermanos, que todavía en el tiempo de la iglesia, en el primer siglo, cuando ya la iglesia está establecida, el Señor dijo, edificaré mi iglesia sobre esta roca edificaré mi iglesia. El asunto es que ya estando la iglesia, Pablo tiene que escribirle a los de Corintios, porque había un individuo allí que tenía la mujer de su padre. Estaba violentando de alguna manera un requisito. Y eso es para que nos demos cuenta, hermanos. Eso es para que nos demos cuenta que aunque los gentiles nunca estuvimos bajo la ley, hay ciertos requisitos de la ley que tenemos que observar. Con mucho cuidado, con mucha cautela. Porque cualquiera puede decir, no, pues era bajo la ley. Eso era bajo la ley. Es que la ley no fue quitada. Fueron ciertos artículos de la ley que el Señor vino y de una manera especial, por ejemplo, que había contra los gentiles para celebrar la Pascua. Y eso se lo declara Pablo a los Efesios, de que eso fue quitado. Ya que los gentiles para poder disfrutar de la Pascua tenían que circuncidarse. Él y toda su casa. Ahí dice los extranjeros, refiriéndose a los gentiles. Los extranjeros para poder disfrutar de la Pascua tenían que circuncidarse. Pues ese requisito de ley fue movido para que nosotros los gentiles tuviésemos acceso a disfrutar de la Pascua. Nuestro Cordero Pascual es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Colosenses capítulo 2, verso 14, dice, Él anuló el acta que había contra nosotros, o sea, contra los israelitas. Contra los israelitas. Ese era el acta de decreto que había, maldición. Entonces, como podemos ver, ese era el acta de decretos que había contra los israelitas, no contra los gentiles. Ya que los gentiles nunca estuvimos bajo la ley. Aunque ahora, al obedecer la doctrina de Cristo, ahí vamos a encontrar ciertos mandamientos que nosotros tenemos que guardar.
El apóstol Pablo dice que todos los mandamientos, no robarás, no cometerás adulterio, se resumió en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al resumir ese mandamiento, hermanos, nosotros cumplimos la ley, no olvidando el principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos, dice el Señor, depende toda la ley y los profetas. Eso es algo muy importante. Entonces nos damos cuenta al leer Deuteronomio 27, 9 al 26, que había un acta de decretos contra los israelitas, que ellos violentaron casi todo el tiempo, y que en ellos se cumplía lo que dice Deuteronomio capítulo 5, verso 9: no te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el eterno tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Una generación bíblicamente dura 100 años. Entonces se habla tercera y cuarta generación de 300 a 400 años. ¿Qué le parece? O sea que el pecado que cometía un padre quedaba sobre 4 generaciones, de 3 a 4 generaciones. Era tan grave ese pecado. De los que me aborrecen, la tercera, cuarta y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿se imagina usted el pecado de idolatría que la nación de Israel cometía a cada rato? Que por esa causa fueron llevados cautivos a Babilonia y estuvieron allá 70 años en cautiverio. Entonces dice el apóstol Pablo, dice Colosenses 2:14, él anuló el acta que había contra nosotros, no contra vosotros, sino que contra nosotros, que por su decreto nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. Si nosotros, hermanos, vamos a Gálatas capítulo 3, verso 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De cuál maldición? Ya lo leímos en Deuteronomio capítulo 27, verso 9 al 26. Había una maldición ahí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Imagínense. El amor de Dios, enviando a su Hijo, hermanos, a la tierra. Y el amor de nuestro Señor Jesucristo, por eso Él dijo: yo y el Padre uno somos, porque el mismo amor comparte, los mismos propósitos. Él se hizo maldición. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. O sea, por los israelitas. Lo dice claro: por nosotros, no por vosotros. Cuando dice vosotros se refiere a los gentiles. Nosotros se refiere a los israelitas. Es un israelita el que está escribiendo esas cartas. El libro de Gálatas fue escrita por el mismo apóstol Pablo, o si no le escribió él, al mismo se la dictó algún escriba, ¿no? O escriba. Siempre tenía colaboradores que le ayudaban a escribir a él. Entonces él dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Si nosotros leemos 2 Corintios capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se da cuenta? Al que no conoció pecado, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecar. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros, Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuando nosotros, hermanos, leemos la Biblia, nos encontramos con unas grandes verdades, pero el mundo religioso ha pervertido, ha distorsionado la verdad bíblica. 3 versículos bíblicos, hermanos, que utilizan
para fundamentar una creencia falsa, totalmente falsa, diciendo de que la ley está abolida, haciendo mal uso de esos textos bíblicos. El primero de ellos lo encontramos en Colosenses capítulo 2 verso 14, en el cual ya estuve haciendo mención anteriormente. Y estuvimos viendo cuál es el acta de decretos que fue quitada. Dice, él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. El segundo texto bíblico que es muy utilizado es Efesios 2:15. Y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. El tercer texto bíblico que es muy utilizado es Hebreos 7:12. Porque de haber cambio de sacerdocio es necesario que también se haga cambio de ley. Estos tres textos bíblicos los han tomado a la ligera para decir de que la ley está abolida, que la ley fue quitada por nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo enseña la Biblia en ninguna parte. La ley de Dios es eterna. La ley de Dios es eterna. El mismo Señor dice que si sus mandamientos llegasen a faltar, su pueblo de Israel desaparecería para siempre. Y al desaparecer el pueblo de Israel, nosotros los gentiles también tendríamos que desaparecer. Y eso es lo que no entienden muchos. Porque nosotros como olivo silvestre fuimos injertados en el olivo. Entonces si Israel llegase a desaparecer, que es el olivo, entonces nosotros tendríamos que desaparecer. Así de sencillo. Bueno, por amor a la verdad nosotros tenemos que indagar, investigar, hermanos, cuáles son esas leyes o artículos de ley que fueron quitados. Por ejemplo, ya estuvimos viendo, según Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14, sobre todo el verso 14, cuál es ese acta de decreto que fue quitada, que era contrario a los israelitas. No a los gentiles, sino que contrario a los israelitas, contrario a nosotros, dice. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria. O sea que le llevaba la contra, una condenación, una maldición que había ahí. Por los actos de Israel, desobedecieron la santa ley de Dios y se fueron tras los ídolos mudos, tras los dioses paganos, levantando altares a dioses paganos. Ahora bien, tenemos que ver, por ejemplo, según Efesios, capítulo 2, verso 15, dice, y él abolió la ley de los mandamientos, formulado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Había una ordenanza de ley que prohibía que los extranjeros participaran de la Pascua. Y eso era un impedimento para que los gentiles pudiesen tener acceso a la Pascua, que es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Pascual. Dice en Efesios, voy a leerlo, Efesios capítulo 2, verso 1, 14 y 16. En cuanto a vosotros estaban muertos en vuestros delitos y pecados, porque Él es nuestra paz. Yo tomé así, pero ustedes pueden leer todo el capítulo. Si quieren enterarse un poquito más, pueden leer todo el capítulo. Pero yo tomé así para ahorrar espacio y tiempo. En cuanto a vosotros estabas muertos en vuestros delitos y pecados, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Pues ahí está. Dice, también reconcilió con Dios a ambos, claro, a los israelitas y a los gentiles. Los israelitas habían violentado la ley, desobedeciendo los mandamientos y yendo tras los dioses mudos, los ídolos mudos, y practicando la idolatría. Y los gentiles, que estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos ley, pero éramos pecadores. De alguna manera infringíamos la ley, aunque no estábamos bajo la ley.
Dice, en cuanto vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está. Y se está diciéndolo a un grupo gentil. Entonces, ¿cuál es la ley que dice aquí, según el verso 15, abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas? Los vamos nosotros a Éxodo, capítulo 12, verso 43, 45 al 48. Dice, el Eterno dijo a Moisés y a Aarón, este es el estatuto acerca de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella, pero todo esclavo que alguien haya comprado por dinero comerá de ella, después de que lo haya circuncidado. El que es extranjero y mercenario no la comerá. Si algún extranjero que reside entre vosotros quisiera celebrar la Pascua del Eterno, que sea circuncidado todo varón de su familia. Entonces podrá celebrarla y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Esta es la ordenanza, esta es la ley, mandamientos formulados en ordenanzas. Esto de Éxodo capítulo 12, versos 43, 45, 48. Eso fue quitado para que nosotros como gentiles, sin necesidad de circuncidarnos, participemos, hermanos, de la Pascua. Además, el Señor instituyó la Santa Cena, el partimiento del pan. Y nosotros podemos, hermanos, disfrutar de nuestro Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí estábamos viendo lo que dice Efesios capítulo 2, verso 15. ¿Cuál fue la ley o la ordenanza que fue quitada? Dice abolió, o sea que la quitó. La ley de los mandamientos formulados en ordenanzas. Esa ley que es lo que leímos en Éxodo capítulo 12, versos 43, 45, 48. Ningún extranjero comerá de ella, ¿de qué? De la Pascua. Pero da la ordenanza. En el verso 48, si algún extranjero que reside entre vosotros quisiera celebrar la Pascua de Dios, del Eterno, que sea circuncidado todo varón de su familia, entonces podrá celebrarla y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Vemos el otro texto bíblico que ha sido muy utilizado también para decir que Jesucristo abolió la ley. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 7, versos 12 al 14. Porque de haber cambio de sacerdocio, es necesario que también se haga cambio de ley. Pues aquel de quien se dice, esto es de otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. ¿Qué es lo que sucedía aquí? Los únicos que podían administrar en el templo eran los levitas, descendientes de la tribu de Levi. Si de otra tribu querían acercarse a administrar en el altar, debían morir. Porque los levitas fueron los únicos ordenados por Dios para administrar en el altar. Y para ellos fue instituido el diezmo, para que ellos tuvieran esa heredad del diezmo. Entonces, si nosotros nos vamos a Números, capítulo 3, verso 1 al 10, dice, este es el registro de los descendientes de Aarón y de Moisés, el día en que el Eterno habló a Moisés en el monte Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar y Eitamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, ungidos sacerdotes, a quienes él invistió para servir como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Eterno, cuando ofrecieron fuego extraño delante del Eterno en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Así que Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes delante de su padre Aarón. El Eterno habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Levi y ponla delante del sacerdote Aarón, para que ellos le sirvan. Que guarden delante del tabernáculo de reunión lo que él les ha encomendado y lo que ha sido encomendado a toda la congregación para llevar a cabo el servicio del tabernáculo, que cuiden de todos los utensilios del tabernáculo de reunión y lo que ha sido encomendado a los hijos de Israel para llevar a cabo el servicio del tabernáculo. Darás
Los levitas, a Aarón y a sus hijos, les son enteramente entregados de entre los hijos de Israel. Constituirás a Aarón y a sus hijos para que cumplan con su sacerdocio. El extraño que se acerque será muerto. Imagínense qué estricto. Entonces, para conocer un poco más este tema, sería bueno y es bueno que estudien el libro de Números, capítulo 18, todo el capítulo. En Números 18:7 encontramos este texto bíblico que dice: pero tú y tus hijos contigo cumpliréis con vuestro sacerdocio en todo asunto relacionado con el altar, y serviréis del velo adentro, y os entrego vuestro sacerdocio como servicio y obsequio, pero el extraño que se acerque será muerto. Entonces, como vemos ahí, habían ordenanzas muy estrictas. Los extranjeros no debían acercarse al tabernáculo, sobre todo al altar. Eso estaba prohibido. Cualquier extranjero o extraño que se acercara ahí, hermanos, que no fuese levita, sacerdote, el tal sería aniquilado ahí mismo. Vemos un ejemplo, hermanos, en el libro de Números, capítulo 16. Sería bueno que lean todo este capítulo para enterarse de muchos detalles. Pero yo lo he tomado desde el verso 36. Dice: entonces el Eterno habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y que esparza las brasas a distancia, porque están santificados. En lo que respecta a los incensarios, que estos que pecaron a costa de sus vidas, de ellos se harán láminas para cubrir el altar, por cuanto han sido presentados delante del Eterno, están santificados y servirán de advertencia a los hijos de Israel. Entonces el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron quemados, y los hicieron láminas para cubrir el altar, como memorial para los hijos de Israel, que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón ha de acercarse para ofrecer incienso delante del Eterno. No le suceda como a Coré y a su grupo, conforme a lo que había dicho el Eterno por medio de Moisés. Vemos aquí cuando Coré se rebeló, y un grupo de gente ahí, y hubieron unas personas que ofrecieron incienso en incensario. Esas personas murieron quemadas. Entonces vemos ahí que ningún extraño que no fuesen los levitas, los sacerdotes, podían acercarse a ofrecer nada en el altar. Cualquier persona extraña que lo hiciera moría. Entonces ese artículo de ley tuvo que cambiar para que nuestro Señor Jesucristo, que no es levita, sino que es de la tribu de Judá, administrase en el altar y sea sacerdote. ¿Qué le parece? Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, o el escritor del libro de Hebreos, en Hebreos 7, 12 al 14. Dice: porque de haber cambio de sacerdocio, es necesario que también se haga cambio de ley. Ya vimos cuál es la ley que había con respecto a eso. Ningún extraño podía acercarse al altar. El extraño que lo hiciera moría. Y dice Pablo en el verso 13: pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu. ¿Qué le parece? Estamos en armonía con la palabra de Dios. O sea, aquel de quien se dice esto, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está hablando ahí en el capítulo 7 del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Pues dice: pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Y el que lo intentara hacer iba a morir, porque esa era la ordenanza que había. Y dice: porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. ¿Se da cuenta? Pues resulta que esta es lo que cambió. Este artículo de ley, no toda la ley. La ley no ha sido abolida, la ley de Dios es eterna. Pero hubieron ciertos artículos de la ley que Dios, por amor a los seres humanos, hizo una modificación ahí. Dios es eterno y soberano. Pero vemos ahí 3 artículos de la ley
que han confundido al mundo religioso, y por eso muchos dicen que la ley fue abolida o que fue quitada. Eso es falso, ya que la ley fue dada para la nación de Israel. Ellos están bajo ley. La ley no ha sido quitada. Son ciertos artículos de la ley que Dios los hizo a un lado para poder aplicar otros fundamentos. Por ejemplo, Pablo dice en Colosenses 2:14, anuló el acta que había contra nosotros, o sea, contra la nación de Israel. Estaban bajo maldición. ¿Qué sucedió? Cristo se hizo maldición, según lo dice en el libro de Gálatas. Cristo se hizo maldición pues fue clavado en una cruz o en un madero. Ahí como quieran verlo ustedes, si en una cruz o un madero. Porque ahí también ha habido discusión, pero esos son otros temas. Esos son otros temas que bueno, son analizables, pero tampoco son para entrar en contienda con respecto a ese tema de la cruz. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. ¿Cuál era la maldición de la ley que había ahí? Vemos aquí el capítulo 27. Capítulo 27 del 9 al 26. Había una maldición ahí. Dice, maldito el hombre que haga una imagen tallada, una imagen de fundición, obra de mano de escultor, lo cual es abominación al Eterno, y la guarda en culto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Pues esa es acta de maldición que había contra ellos, contra los israelitas, porque, hermanos, la nación de Israel siempre se fue tras los ídolos mudos, tras los dioses paganos. Esa era una maldición. Y como leímos en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, Dios dijo hasta dónde esa maldición alcanzaba. Que eso es un punto muy importante de analizar cuando dice en el verso 9 de Deuteronomio 5:9, no te inclinarás ante ella ni le rendirás culto, porque yo soy el Eterno tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí vemos ahí la maldición que Pablo dice que había sobre ellos, el acta que había, el acta de decretos, dice Pablo. Colosenses anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, está, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Y Gálatas 3:13 dice, Gálatas capítulo 3, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí está, él lleva esa maldición. Ahora bien, como ya lo dije antes, la ley fue dada para los judíos, para los judíos. Los gentiles nunca estuvimos bajo la ley y ordenanzas, nunca. Incluso Dios estableció el Sabbat como señal de pacto entre Él, entre Dios y los hijos de Israel, no entre Dios y los gentiles. Dice en Romanos capítulo 3, verso 19, pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios. Si nosotros vamos a ver Romanos capítulo 2, verso 12 al 16, dice algo muy bonito, hermanos, y que los gentiles de alguna manera tienen una ley moral. Así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados.
Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Está, porque es que no fue dada una ley para los gentiles, la ley fue dada para los judíos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio, y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. Dice, y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. En el día en que conforme a mi evangelio, Dios juzgue los decretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Entonces vemos que la ley fue dada para los israelitas. Los gentiles nunca estuvimos bajo la ley. Pero, de alguna manera tenemos una ley moral que nos dicta que lo que nosotros vamos a hacer. Y bajo esa ley moral, hermanos, somos instruidos. Es una ley moral que hay entre los gentiles. El respeto al prójimo, el amor al prójimo, el honra a tu padre y a tu madre. Es algo natural en el ser humano, aunque no estamos bajo la ley. Y más cuando llegamos al cristianismo, que nos enteramos que esos son mandamientos, mucho más mejor. Entonces, en ese aspecto, hermanos, tenemos que reconocer cosas muy importantes. La ley no está abolida. Fueron ciertos decretos de la ley o artículos de la ley, si le podemos decir así, que fueron de alguna manera modificados o movidos, abolidos, dice Efesios, para, primero, quitar ese acta de decretos que había contra los judíos, los israelitas, por haber pecado en la idolatría, que por eso ellos fueron dispersados por el mundo, fueron llevados cautivos a Babilonia. Cuando se da, hermanos, se le da a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, se le presenta un ángel para anunciarle, se llama la anunciación comúnmente, y se le dice, llamará su nombre Yeshua, porque él quitará el pecado de su pueblo, porque él librará a su pueblo de sus pecados, que dice correctamente, llamará su nombre Yeshua, porque él librará a su pueblo de su pecado. ¿Cuál era el pecado que habían cometido ellos? La idolatría, que por eso fueron dispersados por el mundo, por haber cometido idolatría. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Se enamoró de mujeres extranjeras y lo llevaron a adorar a dioses paganos. ¿Qué pasó? Se dividió el reino. Se dividió el reino. Y luego continuaron idolatría y fueron dispersados por el mundo. Fueron llevados cautivos a Babilonia, el otro grupo disperso por el mundo. Terrible. Un desastre terrible. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Esa maldición que había en ese decreto, lo clava en la cruz, haciéndose él mismo maldición. Haciéndose él mismo maldición. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por amor a nosotros, dice el escritor. Entonces ellos que estaban bajo la ley violentaron esa ley. Nosotros los gentiles nunca estuvimos bajo ley, pero estamos muertos en nuestros delitos y pecados, si es que ya habíamos pecado. Ahora, yo no puedo llamarle pecador a una persona que no practica pecado. Esa es otra historia muy aparte. Esa es otra historia. Yo no creo en el pecado heredado. Eso no lo creo yo. Que una persona va a nacer ya con pecado, eso no lo creo. Entonces, puedo concluir diciendo, uno, que nosotros los gentiles nunca estuvimos bajo la ley. Dos, la ley no fue quitada, no fue abolida. Lo que fueron abolidos fueron ciertos artículos de la ley. El acta de decretos que había contra los israelitas por haber pecado con idolatría, exacta, que era contrario a los israelitas, fue clavada en la cruz. Esa maldición, era una maldición que había contra ellos. Fue clavada en la cruz. Segundo lugar, ley que fue abolida según Efesios,
La ley que fue abolida, según él lo dice en Efesios capítulo 2, verso 15, y abolió la ley y los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre. Esa ley que fue abolida fue la ordenanza que había que ningún extranjero podía comer y participar de la Pascua al menos que se circuncidara. Esa ordenanza de circuncidarse fue quitada. La otra ordenanza que fue quitada, o el otro artículo de ley que fue quitado, es sobre el sacerdocio. Ningún extranjero podía acercarse al altar. El que lo hiciera, moría. Entonces, como nuestro Señor Jesucristo no pertenecía a la tribu de Levi, era necesario, para que Él fuese sacerdote, quitar ese artículo de ley. Eso fue quitado. Por eso dice en Hebreos, que al haber cambio de sacerdocio, tiene que haber cambio de ley. Según lo dice aquí, en el verso 12, capítulo 7, porque de haber cambio de sacerdocio es necesario que también se haga cambio de ley. Ahí está. Ese artículo que prohibía que un extranjero o un extraño se acercara al altar, ese artículo fue quitado. Eso fue lo que cambió. No fue abolida la ley no ha sido abolida, la ley de Dios es eterna, y la nación de Israel todavía está bajo la ley. La nación de Israel está bajo la ley. El mundo religioso apóstata enseña de que la ley fue abolida. Sin embargo, utilizan ciertos artículos de la ley, como ejemplo, el pagar el diezmo. Enseñan que hay que pagar diezmo, que es obligación, enseñan algunas sectas. Que el que no lo pague está bajo maldición. Que el que no lo pague es un ladrón y por eso se vira al infierno. Eso es lo que enseñan. Entonces vemos que enseñan que la ley está abolida, sin embargo hacen uso de artículos de ley para sacar algunas ganancias deshonestas. Y eso es deshonesto, y eso es mentira, lo que ellos hacen. La ley no está abolida, ni tampoco la iglesia está obligada a pagar diezmo. Porque el diezmo fue establecido bajo ley, según lo habla en Hebreos capítulo 7. Fue dado bajo ley para que la nación de Israel pagara ese diezmo a los levitas. A los levitas. La nación de Israel tenía que pagárselo a los levitas. Y bajo esa ordenanza es que Dios les hace reclamo a los israelitas en Malaquías capítulo 3, verso 10. Y les dice, trae todo el diezmo al tesoro, y ahí alimenté mi casa, y probadme ahora si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Probadme ahora en esto si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. ¿Qué sucedía cuando Dios abría las ventanas de los cielos? Pues sencillamente caía lluvia. Como el diezmo era agrícola, esas eran bendiciones para los agricultores, que hubiese lluvia bastante para que la tierra produjera fruto en abundancia y el ganado tuviese pasto para alimentarse. Entonces llegamos ahí, conclusión. Dios quitó el acta de decretos, o sea, nuestro Señor Jesucristo quitó el acta de decretos que había contrario a ellos, era una maldición, y la clavó en la cruz. Al hacerse él mismo maldición, la clavó en la cruz. Segundo artículo de ley que abolió que los extranjeros no podían disfrutar de la Pascua. Y tercero, que los extraños no podían ejercer sacerdocio. Ahora nuestro Señor Jesucristo es sacerdote. Y como aclara el apóstol Pablo, o el escritor de Hebreos, aclara bien y dice, pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Ahí está. Eso es lo que fue quitado. Entonces yo les dejo ese pensamiento. Cada quien analiza la escritura y toma lo que mira que es correcto bíblicamente.